Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. ¿Estamos contentos? ¿Estamos gozosos? En el gozo de Cristo. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión, primeramente con Dios, pero también con sus hijos, con los santos de la iglesia. Reciban saludos y bendiciones. También a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Estamos en vivo hoy, según me informa nuestro hermano Julio. Hacían varias semanas que no podíamos estar en vivo, pero hoy estamos en vivo y sabemos que hay muchos países alrededor del mundo que ven el servicio, no solamente la escuela dominical, sino también la predicación y los himnos del coro. Dios nos sigue utilizando, ¿verdad?, para hacer de bendición y edificación a su pueblo. O sea, hay una iglesia, o más bien hay hermanos que son parte de esa única iglesia de Cristo, que están en sintonía en estos momentos con nosotros, y hermanos que eventualmente verán estos videos de esta poderosa profecía de Zacarías capítulo 13. Reciban salud de esta primera iglesia bautista hispana de Cape Coral y de nuestro pastor Asael González. Así que bienvenidos. Pues hermanos, vamos a redimir el tiempo, son las 1:05 de la tarde. Vamos a redimir el tiempo, vamos a estar transcurriendo solamente en el versículo número 6 que comenzamos panorámicamente a discutir varias cosas de este versículo número 6 de Zacarías capítulo 13. Pero antes voy a pedir a nuestra hermana Ginny que nos lea versículos 4 y 5, que fue lo que estuvimos transcurriendo la semana pasada, el domingo pasado, y hacer una breve resumen y una breve introducción a este versículo número 6. Tenga su instrumento de escritura a la mano, su cuaderno de anotaciones. Vamos a estar viendo varias cosas hoy, y me gustaría el aporte de todo, ¿verdad?, de todos nosotros, discípulos, estudiantes todos, pastor, porque somos los primeros estudiantes de la palabra de Dios. Y hay una expresión que nuestro pastor usa que a mí me encanta, que todos los estudiosos de la Biblia somos teólogos. Amén. Eso es teólogo. Bueno, porque estudiamos la teología, la doctrina bíblica. Amén. Así que hermana Gini va a estar dando lectura a esos versículos 4 y 5. Hermana Emma, teóloga. Aleluya. Hermana Gini, vamos a dar lectura versículos 4 y 5 de Zacarías capítulo 13. Amén. Aquí discutimos la semana pasada que en aquel tiempo, discutimos ese largo periodo de tiempo del día de Jehová o día del Señor, que comprende básicamente después del rapto, cuando comienza este periodo de la tribulación. Todos estos juicios que menciona Apocalipsis, capítulos 6, 7, 8, 9, inclusive hasta el 16, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Ese acontecimiento discutimos, ¿verdad?, porque es algo seguro, ciertísimo que va a ser así. Cuando vemos la profecía de Enoc, séptimo desde Adán, dice: y vino el Señor. Enoc, séptimo desde Adán, está hablando de la segunda venida del Señor. Tremendo, hermano, dándolo de por sentado que podemos contar con eso. Igual como nosotros podemos contar ya como realizado el rapto de la iglesia. Dice Colosenses 3 que ya nos veamos allí, en el cielo, en el paraíso, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todos los santos y las huestas celestiales de los ángeles, hermano, alabando, una alabanza eterna a nuestro Señor. Y lo más bonito de todo esto, libre ausencia de pecado en nuestra vida. Un servicio, hermano, santo y perfecto, que hoy día somos santos porque somos apartados, pero estamos en una santificación progresiva. No estamos todavía disfrutando de la santidad absoluta, que cuando venga Cristo en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Yo lo espero vivo. Yo sé que muchos hermanos aquí esperan a Cristo vivo. El pastor esperamos a Cristo vivo. Pero Pablo dice, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Yo sigo viviendo, trabajando para Cristo y esperándole en esa bendita esperanza. Yo lo espero vivo. Pero si muriere, ganancia para mí, porque presencia entre el Señor. Así que estemos preparados, o sea bien para el rapto, ese acontecimiento, que esperarlo en cualquier instante de nuestras vidas, pero también estemos preparados si la muerte llegara primero. Lo más importante es que ambas cosas son bendición para nosotros, porque estamos en Cristo. De modo pues que ninguna, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están no cerca, sino en Cristo Jesús. Amén, hermana Emma. Qué bonita expresión. Es un versículo que a mí me llena de satisfacción, de seguridad, de ánimo para seguir adelante. Igual que Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros seguirá trabajando
la perfeccionará hasta el mismo día de Jesucristo. El Espíritu Santo que está aplicando la obra de Cristo a nosotros, ¿verdad? Y algo que quiero compartir con usted, hermano, una expresión de pastor de Francisco La Cueva, ese gran teólogo español que ya está en la presencia del Señor. Él ilustró esto en un seminario de esta manera, de que es como un sello, un cuño, dicen los cubanos, un cuño, ¿verdad? De que cuando usted sella un documento, y él dice, buscando una analogía para que podamos entenderla, el brazo de Jehová, el brazo que mantiene ese sello, es el brazo de Jehová, de Dios Padre. Fíjese, el que aplica el sello es el Espíritu Santo. Aleluya. Y la imagen que está en ese sello es la imagen de Jesucristo. Con eso hemos sido sellados, hermano. Por el brazo poderoso de Jehová, el Espíritu Santo aplicando la obra y imprimiendo en nosotros la imagen de Cristo para llegar a esa estatura, a la no igualdad, hermano, sino a la semejanza de Jesucristo. Poderosa expresión, ¿verdad? Y en esa bendita esperanza es que vivimos. Por tanto, en ese tiempo dice que todos los profetas falsos, recordemos que ya la profecía está completa, por tanto el que surja como profeta son falsos todos, se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. ¿Por qué? Porque están profetizando palabra que Jehová no le ha dado. Y como va a haber un celo en esta dispensación por las cosas santas, por el nombre de Jehová, y vamos a estar discutiendo aquí por qué el pueblo hebreo, hasta el día de hoy los ortodoxos, omiten el nombre de Jehová. Dicen ja, una expresión poética. No usan el tetragramatón, las 4 letras del alfabeto hebreo, Y, W, E, H, Yahweh. Vamos a estar viendo por qué. Porque en el contexto hebreo, ¿qué significa el nombre de la persona? Y sobre todo, de Dios. Dice, se avergonzarán de su visión, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. O sea, usaban esta indumentaria de los verdaderos profetas para engañar al pueblo, a arrastrar. Como hay tantos hoy, discutimos que hoy ya no se visten de este manto velloso, de pelo de camello, de silicio, pero visten de corbata, piel candín, buenos trajes, y se hacen pasar como profetas de Dios, engañando al pueblo, siguiendo a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero, porque honrar su palabra, pastor, es honrarlo a Él. Escuche, en un estudio de martes, por eso es muy importante que usted no se pierda los estudios de los martes. El pastor dice, si aún los ángeles no se atreven a pronunciar más palabras, y los ángeles eran mensajeros de Dios. En el Sinaí fue un ángel que dio la ley, y hablaba a los hombres de Dios a través de los ángeles. Aún los ángeles guardan silencio, y como hay hombres que son criaturas poco menores que los ángeles, se atreven a hablar en el nombre de Jehová, profecía nueva, cuando tenemos el canon bíblico completo. Ese fue el versículo número 4. Vamos a estar viendo aquí panorámicamente, el versículo número 5. Decía el versículo número 5 en pantalla, y dirá, no soy profeta. Están mintiendo, escuche, pero diciendo una verdad. Están mintiendo para ocultar de no ser castigados. Recordemos que el versículo 2 y 3 decía que aún en ese tiempo, si alguno se atreviera a profetizar, los mismos padres le darán muerte por el celo, por el compromiso que debe ser el suyo y el nuestro con el Señor primero. No con nuestros hijos, no con nuestros cónyuges, no con el pastor, no con la congregación, no con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia, Jesucristo y su palabra, el Logos eterno de Dios. Dice, van a mentir, pero diciendo una verdad, lo que realmente son. No son profetas. No soy profeta, labrador soy de la tierra. Dice, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y anote esto, esta expresión en el hebreo, en la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebraica al griego, dice, he sido esclavo, he servido en casa de mi amo, en la agricultura desde mi juventud. Porque es muy preciso este versículo en la hebraica, por lo que vamos a estar discutiendo hoy, el versículo 1-6, que muchos teólogos serios llegan a la conclusión de que el versículo 6 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermano, no importa quién lo diga, no importa el teólogo que lo diga, si no es consecuente con la Biblia, no es bíblico. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay hombres
que se amparan, hombres hoy, grandes predicadores, se amparan en otros hombres. No, usted y yo tenemos que ampararnos en la palabra de Dios y la iluminación del Santo Espíritu de Dios. Y cita, no, porque Lutero, no es Lutero, hermano, es la Biblia, es Cristo y su palabra, no es Calvino, es Cristo y su palabra. Agradecemos la aportación de estos grandes hombres, pero no, usted y yo tenemos que ampararnos, los verdaderos hijos de Dios, en su palabra. Y no importa quién lo diga, vamos al contexto bíblico general de la Biblia, y si no es consecuente con todo eso, hermano, descartémoslo. No importa quién lo haya dicho. Pablo dice, retener lo bueno y lo malo descartarlo. Axel, ¿verdad que sí? Nuestro hermanito Axel está leyendo de un gran teólogo, Schaeffer, y es tremendo. Aprovecha todo lo que pueda, pero ten cuidado porque es seminarista. A ver, entonces son cosas que tenemos que verlas a través de la exposición. Usted es según lo que usted hable, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener esa postura. Y dice ahí que estos hombres dirán, no, yo no soy profeta, yo he servido como esclavo para mi amo, para un amo, desde mi juventud, labrador de la tierra. Y vamos a estar viendo eso en el versículo número 6, vamos a estar discutiendo. Este versículo número 6, vamos a estar discutiéndolo de una manera, la exégesis, en sí del versículo va a ser muy breve. Va a ser muy breve. Porque este es un versículo totalmente explícito, no necesita mucha explicación. Pero sí vamos a detenernos bastante haciendo una apología, siendo apologéticos en la defensa de que ese profeta que se habla ahí no es nuestro amado Salvador Jesucristo. Y discutimos la semana pasada, aquí vamos a discutir al menos 7 razones, al menos 7 razones, bíblicamente, no lo que yo diga, no lo que yo piense, no según mi teología, sino lo que dice Dios en su palabra, consecuente con ella misma. Dice el versículo número 6, Zacarías 13:6. Y le preguntarán, continuando, está ahí, una I copulativa añadiendo acción a lo que viene hablándose el versículo 4 y 5. Y le preguntarán, o sea, en otras palabras, si tú no eres, dice que no eres profeta, que has servido como labrador, como esclavo de tu amo en la tierra. Y discutimos cuando se habla de labrador, el agricultor conllevaba 2 oficios, no solamente en la siembra y la cosecha, sino también en el cuidado del ganado, de los cuadrúpedos, las ovejas, cabras, bueyes y vacas. Dice, entonces le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Vamos a estar viendo eso, qué significa en tus manos, porque muchos teólogos dicen, en tus manos, refiriéndose a los clavos de la cruz. Número 1, en el contexto cultural, la práctica romana, cuando se crucificaba una persona, no se clavaban las escarpias en la palma de la mano. ¿Sabe por qué? Se esgarraba. La escarpia era un clavo romano entre 4 y 6 pulgadas. Escuche, no redondo como los clavos que vemos por ahí, de forma una cabilla, una varilla cuadrada de 4 esquinas. Escuche, se introducía entre estos 2 huesos antes de la muñeca. Aquí hay un hueso, hay otro, y aquí hay una apertura, ¿verdad? Y escuche, eran expertos porque cuando usted lo inyectan, como está inyectando, está introduciendo esa inyección, valga la redundancia, el músculo no duele tanto. Pero cuando esa inyección pilla un nervio, es un dolor tremendo, horrendo. Y estos romanos eran expertos buscando el nervio para atravesar esa escarpia, hermano, de 3/8 a media pulgada. Estamos hablando de este grueso, de mi meñique. Pero no redondo, sino de una forma cuadrada, con 4 esquinas, de manera, y muy punzante, de manera que cuando eso atravesaba entre estos 2 huesos, y a ellos no le importaban si agarraban el hueso, y cuando entraba esa escarpia en el tétuano, que es la materia que está dentro del hueso, era un dolor increíble. Pero la palabra dice, a él no se le quebrantará ningún hueso. Y esa escarpia a nuestro Señor Jesucristo se le introdujo a nuestros 2 huesos y atravesaban y lo clavaban en el madero, un madero de 8x8. Por tanto, había fuerza suficiente para no desgarrarse. Si fuese aquí, sí se desgarraba, porque los huesos están, hay unas vértebras, ¿verdad? unos cartílagos que no son suficientemente fuertes como esta
¿cómo le diríamos? Este joint, esta coyuntura, que es más fuerte, y aparte tenía un escalón donde se apoyaba ahí los pies. Por tanto, en el contexto hebreo es la palabra ya. Está diciendo, ¿qué heridas son esas que están entre tus manos? O sea, si yo me paro de esta manera y digo, ¿qué yo tengo entre mis manos? Todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo. Y discutimos que según en el contexto antiguo testamentario, Isaías capítulo 6 dice, heme aquí, Señor. O sea, heme aquí, de mano a mano. O sea, todo mi ser está entregado a tu servicio. Mándame a mí, envíame a mí. Esa es la expresión. Por tanto, estos teólogos llegan a la conclusión, porque no van al contexto hebreo, de que esas heridas no se está hablando de las manos. Se está hablando de las heridas que estaban sobre todo en su pecho. Porque la túnica hebrea tenía una apertura en una forma de V aquí, se podía ver las cicatrices. Nuestro Señor Jesucristo, sus heridas fueron aquí en las muñecas, en los pies, y fue lacerado en su espalda. Él fue reclinado sobre una columna, y estos, escuche, en el contexto hebreo eran 40 menos 1. A nuestro Señor Jesucristo le dieron hasta el cansancio. Y estos soldados estaban borrachos, descontrolados, que su piel fue tan rota, básicamente despedazada, que sus costillas quedaron expuestas. Entonces, estos falsos profetas, las heridas se podían ver sus marcas en su pecho. Entonces, si tú has sido labrador, ¿por qué esas heridas? Y vamos a estar viendo en el contexto. ¿Mayit, algún comentario? Plomo y huesos punzantes. Esgarraban. Eran unos pedazos de plomo, unos tipos de galfios, unos hooks de plomo, y con huesos, y cuando eso se trababa en la piel y traía, se desgarraba la piel. Por tanto, toda la parte, el rib cage, la caja torácica del Señor podía ver las costillas. Fue el dolor tan grande. Y vamos a estar viendo por qué estos hermanos nuestros que iban de camino a Emaús, dice que iban caminando, son 3-4 millas caminando, no pudieron reconocer al Señor, ¿verdad? Y vamos a estar viendo por qué cuando se sientan a la mesa y el Señor parte el pan, porque ellos se dan cuenta que fue Él. Vamos a estar discutiendo en la clase hoy. Pero antes de por qué estas preguntas, de estas heridas, vamos a estar leyendo aquí Reyes, Primera de Reyes, y el Managini va a estar leyendo varias lecturas que ya las tiene ya listas. Dice Primera de Reyes 18:28, voy a estar leyendo yo Managini, y usted busque los otros versículos. Dice, y ellos clamaban, está hablando de los falsos profetas de Baal, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre de los falsos profetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, ellos mismos se sajaban el cuerpo de una forma de martirio cuando invocaban a estos falsos dioses. Esos eran falsos profetas. Entonces, en este contexto están preguntando, si tú eres un labrador, ¿por qué esas heridas, vamos a hacer una paráfrasis, por qué esas heridas que sufren los falsos profetas, por qué esas heridas que veo en tu pecho, entre tus manos, o sea, en todo tu cuerpo, por qué esas heridas? Esa es la pregunta. Y vamos a estar viendo en el contexto, no solamente este versículo, en el contexto de todo el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo por qué, o más bien esa pregunta, y esas heridas que están entre tus brazos, en tu cuerpo, en tu pecho, ¿verdad? Si eres labrador, porque esas heridas que son las marcas de un falso profeta, estos rituales satánicos a los Baales y trayendo profecía falsa, hermana Gini. Levíticos 19:28, y anote esto para que usted pueda hacer un estudio. Levíticos 19:28, que habla de esta misma práctica de sajarse, cortarse el cuerpo, estos falsos profetas. Levíticos 19:28. ¿Quién habló? Yo Jehová. Era una práctica, o sea, Jehová está hablándole a su pueblo, no como estos falsos profetas,
que hacían sacrificio por los muertos. Hermana Gini, Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte. Sajaréis, ¿verdad? Que se hacían daño a su propio cuerpo. Jeremías 16:6. Jeremías 16:6. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los flagelarán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Ahí está. Práctica de los falsos profetas. Y el mismo Jeremías 48:37. Para que veamos estas prácticas. ¿Y por qué esta pregunta? De que este hombre tenía las señas, las marcas que practicaban estos falsos profetas. Porque toda cabeza será rebajada, y toda banda raída. Sobre toda mano habrá rasguños, y silicio sobre todo lo. Recordemos, esta pregunta viene en versículos 2 y 3, ¿sí, hermana Loida? Sobre Levítico. Ajá. He escuchado echarle a los tatuajes. ¿Sí? 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 Y, Lo traigo porque hoy en día esa es la moda, estar tatuado, pero lo traigo porque como el tema es los rasguños de la cruz durante el cuerpo, no vayan a hacer cosas que le apliquen el versículo a los rasguños durante el cuerpo por las obras satánicas y no al tatuaje. inclusive, qué bueno que trae esa, porque mencionó esa pregunta de los tatuajes. Ya yo en conocimiento de la verdad, como hijo de Dios, caminando esta novedad de vida, hermano, este cuerpo no es mío, este cuerpo es del Señor. Es del Señor. Y no puedo tatuarlo, no puedo marcarlo, no puedo lacerarlo, no puedo hacer nada con él que Él tome control de mi cuerpo. ¿Verdad que sí? Ahora, hermano Loida, tengo un gran hermano, amigo, evangelista de la palabra de Dios en Puerto Rico. En el pasado, ese hombre tiene tatuado hasta los dedos. Escuche. Pero ha sido transformado por el poder de Dios, es un hijo de Dios. Inclusive el Señor le ha confiado el evangelio, es un predicador de la palabra. ¿Sabe lo que hacía en Puerto Rico con este hombre? Un hombre que vivía en santidad, una vida transformada poderosamente, que él predicara. O sea, no dejan predicar si no usaba guantes. Hermano, eso es dogmatismo humano. No, él dice, Carmelo, estos son las marcas para que las personas vean la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Ese hombre tenía el pecho, la espalda, los pies, los dedos, todo, el rostro, tenía unas lágrimas, que eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Hermano Hipólito de Puerto Rico, tremendo. Pero Dios transformó su vida. ¿Qué le dijo a la samaritana? Esté libre de pecado delante de la primera. Hermano Oida, ¿hay alguno que te juzga? No, yo tampoco. Ahora le dijo, ve y no peques más. ¿Verdad que sí? Pero ya nosotros en Cristo, en conocimiento, tenemos que guardar nuestro cuerpo como el templo del Santo Espíritu de Dios. Ahora, en el contexto, versículos 2 y 3, el doctor Charles Caldwell Riley, en su Biblia de estudio, versículo 5, dice ahí que no solamente que se pensaba de que fue él mismo se laceró el cuerpo, ¿verdad? O que sus padres los castigaron, buscando el contexto, versículos 2 y 3, ¿verdad? Que según se atreviera a profetizar, sus mismos padres le darán muerte, lo castigarán. Dice el doctor Riley que inclusive en el contexto cultural podía ser de peleas amigables que practicaban estos falsos profetas, ¿verdad? Como vemos hoy el deporte del boxeo, se entran a puñetazos y después se abrazan como si nada. Había unas peleas, unos rituales que ellos hacían, y el doctor Riley nos da un poquito más de amplitud en el contexto cultural, que se debía también que estos falsos profetas tenían como entretenimiento altarse a bofetadas, a golpetazos, como una pelea amigable. Práctica que era de ellos, de los falsos profetas. O sea, indiscutiblemente, sea que fueron castigados por sus padres, fueron ellos mismos que se laceraron el cuerpo, o en estas prácticas de peleas amigables que practicaban, valga la redundancia, estos falsos profetas. ¿Por qué esas marcas? Si un labrador no tiene esas marcas, esas heridas. Vaya contextualizando a lo que vamos a ir ahora a la apología de este versículo. Ya leyendo estos versículos y entrando un poquito más del conocimiento de este versículo número 6. Ahora bien, dice ahí, la palabra en hebreo dice
no en mis manos, no en las palmas de mis manos, sino la palabra es ya. ¿Qué marcas son extras que tú tienes entre ya? Entre tus brazos, y sobre todo ya cuando en el contexto hebreo es un poquito más, porque mano es de la muñeca a la punta del dedo, ¿verdad? Esto es mano, la palma de la mano. Pero brazo ya es desde la muñeca hasta el hombro. ¿Qué marcas son esas que tienes entre tus brazos? Si yo me corto los brazos, ¿qué me queda? El tronco de mi cuerpo. Marcas en el pecho que eran visibles a través de la túnica hebrea en este tiempo. La palabra es ya, usado como sustantivo adverbial en una gran variedad de aplicaciones, tanto literal, escuche, como figurativo, tanto próximo como remoto, como sigue, ancho. Cuando dice la palabra ahí, o más bien el contexto, es cuando Isaías, capítulo 6, abre sus brazos. Heme aquí, Señor. ¿Ves? Todo mi ser. Anchuroso, algo bastante amplio o entre brazos. Esa es la palabra ya en el hebreo. Es la palabra que aparece ahí. No sé cómo estos teólogos fuerzan el texto, inclusive lo sacan de contexto. Y escuche, cuando usted fuerza el texto para que diga lo que usted quiere, dice el doctor La Cueva, que está usted haciendo violencia al texto bíblico. Está, en otras palabras, ultrajando la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a estar viendo algunas versiones para buscar un poquito de claridad. Dice ahí, aquí la estrella en rojo, Biblia de Jerusalén. Dice, y si alguien le dice, y esas heridas que hay entre tus manos, responderá, las he recibido en casa de mis amigos. Biblia de las Américas, aquí en azul. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas? Escuche, en tu cuerpo. ¿Ve? En tu cuerpo. Dice, y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Y hay muchos teólogos, dicen casa de mis amigos, refiriéndose a Jesús, por algunos textos que vamos a estar viendo hoy, y buscando la postura bíblica y cristocéntrica. Ahora vamos a entrar aquí en la primera frase. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas entre tus brazos o en tu cuerpo que estamos viendo? Sobre todo, hermano, esta túnica en forma de V, hablamos, era una V que llegaba hasta donde divide el pectoral izquierdo y el derecho, hasta aquí. Por tanto, si habían marcas de flagelo, se podían ver dentro de esta túnica. Y sobre todo cuando usted va al contexto de Deuteronomio Axel 18, cuando dice que hermanos nuestros tergiversan, vista el hombre con ropa de hombre y la mujer con traje de mujer. Esa túnica era muy distinta. La túnica de mujer era un cuello cerrado arriba, la de hombre era abierta. Pero había mujeres en ese contexto que querían vestir como hombre y se ponían la túnica de hombre. En el contexto veterotestamentario, para que podamos entender, esa túnica del hombre era abierta, por tanto una mujer, ¿verdad?, por su anatomía no podía tener esa túnica abierta, pero el hombre, como era una túnica abierta, podía ver los flagelos, las marcas, y le preguntarán ¿por qué esas marcas? Ahora dice, segunda frase, y él responderá, con ella fui herida en casa de mis amigos. Y ahí estos teólogos llegan a la conclusión de mis amigos, en el contexto hebreo, familiares, mis parientes cercanos, que fui herido. Entonces hay cierta ambigüedad, cierta contradicción, ¿verdad?, cuando llegan a esa conclusión, y ellos ponen ese versículo número 6 como aparte del 2, 3, 4 y sobre todo 4 y 5, para decir de que ese profeta que está ahí, fíjese, ¿qué está hablando en el contexto 4 y 5? Hermaloida. Si vamos a las costumbres de aquellos días, la verdad que ellos eran salvajes. Sí. A la hora de una imperfección, no creían ni en hijos ni en nada. Si el hijo vino a profetizar y ellos saben que no es verdad, si no la verdad, lo golpeaban, le entraban a latigazos o lo que fuera. Entonces, por eso dice, yo fui labrador, pero fui golpeado, porque en el versículo 4 y 5 dice, los
Ujú. Le dieron, dice. Entonces, a mi idea es un labrador. Pero Confiado por su familia, por sus padres, por sus amistades, por todo por lo que estaba haciendo. exacto, pero si fuera el labrador, ¿por qué fue golpeado? Porque era un falso profeta. Ahí está el detalle. Entonces, el contexto 4 y 5 que está hablando de un falso profeta. Y mi Cristo no fue un falso profeta, fue el verdadero testigo fiel de nuestro Dios Padre. A mí hermano, me pongo los guantes Axel apologéticos cuando tratan de tirarle fango, tierra a nuestro Salvador en malas interpretaciones. Vamos a estar viendo aquí. Fíjese, ellos llegan a esta conclusión. Dice ahí: heridas que hay entre tus manos, dice ahí Biblia de Jerusalén. Las Américas, son esas heridas en tu cuerpo. Escuche, esa laceración de Jesucristo en la espalda, imposiblemente visible, a menos que se quitara la túnica y enseñara su espalda. Inclusive la herida aquí en sus muñecas, imposible que se viera, porque la túnica hebrea le cubría hasta los nudillos de las manos, hasta aquí. Fíjese. Por eso cuando estos dos siervos de Dios, cuando van de camino a Emaús, dice que el Señor se le presentó de otra manera. Iba hablando. No, pero si el Mesías que esperamos fue crucificado, murió. Iban caminando 4 millas, hermano. Pero cuando él entró a su casa, que ellos lo convidan, para mí, reflexivamente, dice 2 jóvenes. Para mí, esos 2 jóvenes eran hombre y mujer, un matrimonio joven. Para mí, lo invitan a entrar a su casa. Pero cuando el Señor toma el pan para partirlo, usted ha visto, hoy es Santa Cena, observen a nuestro pastor Azael González cuando toma el pan, levanta sus brazos, su túnica se corre y ven las marcas de la cruz, y ahí reconocieron: es el Señor. Fue una revelación que Dios le dio a ellos. Mientras tanto iba de camino, la túnica le cubría hasta los nudillos, no veían sus marcas, pero en la mesa cuando se sienta a partir el pan, que él levanta el pan, se encorre sus mangas de las túnicas y ven las marcas de sus manos. Por tanto, no eran marcas visiblemente, a menos que él se recorriera. Y lo de los pies, mucho menos por las sandalias. Vamos a estar viendo aquí, aquellos llegan a esa conclusión porque dicen que es el Señor Jesucristo. Marcos 3:21, voy a estar dando lectura. Marcos 3:21, hablando de que fueron sus parientes. Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, sus hermanos, sus hermanas, sus primos, sus familiares, vinieron para prenderle. O sea, vinieron, dieron a Jesús por loco, sus hermanos, sus familiares, y lo estaban buscando no para prenderle castigo, sino para llevarlo a su casa, como una persona que padecía de sus facultades mentales. Dice, porque decían: está fuera de sí. Sus propios hermanos, que no creyeron en él hasta después de la resurrección. ¿Ves? Estos teólogos se basan en este texto de que ese falso profeta, increíble, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 7:5, hablando de sus amigos, de los suyos. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y es verdad, aun sus hermanos no creían en él, pero no es un texto para yo hacer una exégesis hermenéutica para decir que ese versículo 6 se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:11, anota estos versículos, refiriéndose a los suyos. Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Eso también es verdad. A los suyos, a su obra redentora. Y más que eso, a su creación, porque él hizo todas estas cosas. Génesis 1:1. Todas las cosas fueron creadas por él, en él y para él. ¿Verdad que sí? Y es verdad, vino a lo suyo, a su obra redentora, pero lo suyo, la salvación primeramente era para los judíos, según Juan 4:20 al 24, esta conversación con la samaritana, primordialmente para los judíos, aunque no exclusiva solamente para ellos, pero prioridad era salvación para los judíos, porque yo en cuanto a la carne, dice la samaritana, soy judío, y nosotros los judíos en Jerusalén, en Sion, sabemos que estamos adorando. Usted aquí en Jericín, pero llegará el momento, samaritana, que ni aquí en este monte Jericín, ni en Sion, en Jerusalén, adorarán al Padre como es. Dios es espíritu,
Y a tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu, porque en esencia y sustancia Él es espíritu, y en verdad, porque Él es luz, Él es verdad. Escuche, otro texto, sacado de contexto. Romanos 9:5. Jesucristo en cuanto a la carne, sus hermanos judíos. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas de los judíos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Eso es ciertísimo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El pastor John MacArthur, hermano Julio, dice que de Zacarías, este versículo y 11:8 son los más difíciles en un reto interpretativo. Y estoy totalmente de acuerdo con el pastor MacArthur. Zacarías 11:8 y Zacarías 13:6 son los más duros de todo Zacarías. Vamos a estar viendo ahora 7 razones de por qué ese profeta que habla versículo 6 no es nuestro Señor Jesucristo. Número 1, sus heridas. Estas heridas, estamos discutiendo en el contexto, que eran en su pecho. La única herida de nuestro Señor Jesucristo en su tronco de cuerpo fue el lanzazo que le dieron en la costilla baja, que discutimos, que se da con un puñal, con una lanza es la puñalada trapera, que la atravesaron ya estando colgado en la cruz del Calvario. Esa herida, a menos que se quitara su túnica, no era visible. La de los pies por las sandalias y la de las manos por las mangas de la túnica. Esas heridas que está hablando aquí en el contexto hebreo, está hablando en su cuerpo, en su pecho. Esa es razón número 1. Razón número 2. Lugar de las heridas. El lugar de las heridas. Vamos a estar viendo aquí varios versículos. Mateo 27, 25 al 31. Dice, escuche, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús. ¿Quién azotó a Jesús? ¿Los judíos? Los romanos. No fueron sus hermanos judíos. Ellos lo acusaron, pero quien le azotó físicamente fueron los romanos. La guardia del pretorio. Hermano Jesús, la itálica, que era la élite, era el grupo SWAT del ejército romano. Dicen los cubanos, los caballos del ejército. Fue lo que le echaron a nuestro Señor Jesucristo. Escuche, la máxima. Dice, entonces, 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Los soldados del gobernador. Y denunciándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hinchando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Hermano, ese salve es Yoshana, Osana. Escuche, Jehová salva ahora. Una burla tremenda. Esa expresión de estos romanos se están burlando no solamente de Dios Hijo, también se están burlando de Dios Padre. Yoshana, Jehová salva ahora, rey de los judíos. Tremendo. Dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Marcos 15, 24 y 26, hermana Ginny. Las espinas. Hermana, 40 menos 1 en el contexto hebreo, estos soldados estaban borrachos, le dieron descontroladamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 15, 24, 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Este es el mismo versículo. Ahí me equivoqué, pero ese Marcos, anótelo, 15, 24 al 26, está hablando el lugar de las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Tercera razón, el interrogatorio. Recordemos, en este contexto se está interrogando a este falso profeta. Vamos a ver ahora
después de la resurrección, ¿en qué momento hubo esa interrogación a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿En qué momento fue ese interrogatorio de esas heridas, tratándolo como un falso profeta? Marcos 16, 9. Ya Cristo resucitado, escuche, habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esto es cronológicamente, la primera persona que ve a Cristo resucitado fue María Magdalena. Marcos 16, 12, ese mismo capítulo. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo, a los 2 hermanos nuestros, de camino a Emaús. Marcos 16, 14, ese mismo capítulo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cronológicamente, escuche, Hechos 1, 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escuche, Hechos 10, 40 al 41, apunte estos versículos. A este Jesucristo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, en el griego es apocalipsis, se revelara tal cual era él, un cuerpo glorificado por un cuerpo. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de proginos, con el griego. Pro, hacia adelante, nosco, conocer. A los que Dios de antemano, Dios omnipresente, omnisciente, vio de antemano, a esos escogió para que fueran testigos de la resurrección. O sea, Jesús resucitado no se le apareció a todo el mundo. Dios habiendo ordenado de antemano, proginos con el griego, a nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos 13, 30 al 31. Más, comienza con una conjunción, más. Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Porque dice subir, si más bien de Galilea a Jerusalén es bajar, es del norte hacia el sur. Campamento santo Jerusalén, santidad. Siempre, aunque sea hacia el sur, es subir por la santidad. Dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Por tanto, Jesús no se le apareció a cualquiera después resucitado. Fueron a los suyos, a sus seguidores, a los que Dios de antemano ordenó para que le hubieran resucitado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿dónde cabe este interrogatorio que se le hace a este falso profeta? Número 4, la negación de ser profeta. Jesús nunca negó que fuera profeta, nunca negó que fuese hijo de Dios, aunque nunca hizo una expresión explícita: yo soy el hijo de Dios. Dicen en un interrogatorio, dicen que tú eres el hijo de Dios. ¿Es así que dijo Jesús? ¿Tú lo has dicho? Tú lo has dicho. Él no dijo, sí, yo soy él. No, tú lo has dicho explícitamente. Y nunca negó ser profeta de Dios. Vamos a estar viendo varios versículos. Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Está hablando Moisés al pueblo. A él oiréis.
conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva ya a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, le dijo a Moisés: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Está hablando aquí dentro del pueblo judío. A Yeshua HaMashiach Adonai. Jesucristo, Jesús de Nazaret. Dice, de en medio de sus hermanos, como tú. O sea, hombre, Moisés como tú. No está hablando tu personalidad, sino un hombre como tú. Humanidad 100%. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Juan 1:18. A Dios nadie ha visto jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Jesús hizo la exégesis del Padre. Tomás, tanto tiempo que tú estás conmigo, me pregunta que te muestras al Padre. Tú no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios, cuando la Biblia dice Dios, sin ningún señalamiento, se refiere a Dios Padre. Dios es Espíritu. El Hijo le ha dado a conocer. Es el exégete del Padre. Y creyeron. Dice Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Juan 17 dice la gente que esta es la oración sumo sacerdotal. ¿Sí? Es una oración de intercesión de Jesús sumo sacerdote. Pero cuando usted lee ese capítulo completo de Juan, es más bien una rendición de cuentas del siervo al amo. Rendición de cuentas, intercesión, pero sobre todo rendición de cuentas de Jesús hombre a Dios Padre. Dice, porque las palabras que me diste, no las mías, dice Jesús, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, que soy el profeta que tú prometiste a través de tu siervo Moisés. Aleluya. Y han creído que tú me enviaste, que yo soy ese profeta esperado. Nunca negó que fuese el profeta de Dios. Juan 17, 26. Terminando este capítulo precioso de Juan 17. Dice Jesús, y les he dado a conocer tu nombre. Aleluya. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Escuche, Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre. En el hebreo, anote esto, nombre es la misma persona. Jehová le ha dado a conocer tu persona, que eres Espíritu Dios Padre, en este cuerpo 100% humano. Nombre, por eso son tan importantes los nombres en el hebreo, porque identifican quién es la persona. Daniel, todo lo que termina en él es referencia a Jehová. Daniel, Jehová es mi juez. Zacarías, Jehová recuerda. Y cuando usted lea la profecía de Zacarías, se da cuenta por qué es Zacarías, porque Dios lo levanta, porque Dios se acordó de la promesa de su pueblo. Cuando usted dice, Daniel, Dios es mi juez, lea el libro de Daniel y se entenderá por qué Dios es el juez de Daniel. La persona, les he dado a conocer tu persona. Hechos 3, 22, 23. Porque Moisés dijo a los padres, aquí está la promesa, el Señor vuestro Dios, hermano, y esto debe ser Yahweh, Yahweh, vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos judíos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, a Jesucristo, será desarraigado del pueblo, experimentará destrucción. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. El verdadero profeta, verdadero testigo, Jesucristo. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, verdadero profeta de Yahweh Sebuat, y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Está aquí haciendo referencia a Jesús de Nazaret, a Yeshua HaMashiach Adonai, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para la gloria de Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Razón número 5. Yeshua no fue labrador de la tierra. Yeshua, Jesús, sí, pero su oficio, carpintero. Mateo 13:55. Preguntan el pueblo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas y 2 hermanas más? Por tanto, María, después de Jesús, como primogénito, tuvo 6 hijos más. ¿Da referencia a que Jesús era carpintero este texto? Explícitamente no, pero implícitamente está ahí. Vamos a estar viendo el texto que nos da claridad. Marcos, que le dicen el evangelio conciso, pero muy directo y certero. Marcos, dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? Jesús, el carpintero, no el labrador, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban con él. Jesús, aquí está hablando de que este era labrador. Jesús nunca fue labrador, fue carpintero, oficio de su padre. Yeshua, Jesús, nunca fue esclavo. Él fue el doulos, en el griego doulos, el siervo de Dios Padre, en cuanto a humanidad. Dice ahí, Lucas 2:10 y 12. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, en Belén, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Nacimiento de Jesús. Escuche, cumplidos los 8 días, presentación a los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Anote estos textos: nacimiento, presentación en el templo, Lucas 2:39-40. Después de haber cumplido con todo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Después de presentarlo el 8º día, vuelven a Galilea, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Está hablando aquí, hermano, del crecimiento. Este texto, Lucas 2:39-40, está implícitamente desde esa presentación hasta los 12 años. Vamos a estar viendo aquí el texto. Lucas 2:51-52. Y descendió con ellos a los 12 años y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, Jesús, a los 12 años. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este texto está desde los 12 años hasta los 30. No se habla después de este texto del crecimiento de Jesús. Pero dice aquí que él crecía. Estos restantes 18 años crecía en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Hasta el texto de Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Pregunto yo, en el contexto bíblico, ¿en qué tiempo Jesús fue esclavo? Nunca, bíblicamente. Nació en un hogar piadoso, santo, tanto su padre como sobre todo su madre María, quien le enseñó el Shema, Deuteronomio 6, el Shema a Yeshua, a ese niño. Creció saludable, fue presentado el 8º día, a los 12 años vuelven al templo, a Jerusalén, parte con sus padres. Hay un crecimiento saludable, sano, en un hogar santo judío. A los 30 años comienza su ministerio. ¿Cuándo fue nuestro Señor esclavo? Nunca. Hermano, nos ponemos de pie, seguimos con este versículo, que nos queda mucho para discutir sobre esta apología de este versículo número 6 de Zacarías, capítulo 13. Guarde sus preguntas, sus comentarios para el próximo domingo, y entramos en oración para dar seguimiento al culto que lo hemos comenzado con la escuela dominical. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracia, Padre, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre.
Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí en tu casa, casa de oración, casa del pan. En comunión contigo, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, con la persona de tu amado Hijo Jesucristo. Pero también, Señor, en comunión con tu iglesia, con tus hijos, con los santos, por lo que tú vienes pronto, mi Señor. Dios quiera sea en este mismo instante que tú vengas por nosotros, tu iglesia, tu novia, mi Señor. Gracias por la palabra que tú has comunicado a través de tu profeta Zacarías. Palabra eterna, mi Señor. Buscando el sentido original a ese pueblo, a esa audiencia, Padre Santo. Vemos tu mensaje, pero también buscamos una aplicación hoy día para nosotros, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos edificas. Gracias porque a través de ella nos mantiene firme, anclado en la roca eterna que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser diligente en el estudio de tu palabra, a ser celoso con las cosas santas tuyas, Padre Santo, a ser apologético, Padre Santo y Padre de la gloria. Danos claridad, oh Espíritu Santo, autor de la Escritura, ilumina nuestro espíritu, danos entendimiento, mi Señor, danos conocimiento tuyo, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a aplicar esa palabra a nuestras vidas, que sea práctica, norma y conducta de vida en nosotros que somos tu pueblo, mi Señor. Gracias por el mensaje que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro hermano pastor Azael González. Gracias, Padre Santo. Quebrántanos a través de tu palabra, mi Señor, y haznos vivir en santidad, mi Señor, y esperándote, Padre Santo, esa bendita venida de tu Hijo Jesucristo por nosotros, tu iglesia, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a amarnos los unos por los otros. Que la comunidad de Key Coral conozca y sepa, mi Señor, que tú eres poderoso por el testimonio nuestro de esta primera iglesia bautista hispana de Key Coral. No solamente porque predicamos a Cristo, no solamente porque nos reunimos a escudriñar tus escrituras, sino porque vivimos a Cristo en nuestras vidas, mi Señor. Por el testimonio a nuestros hermanos, pero también a aquellos que no te conocen, mi Señor. Gracias porque somos instrumentos tuyos, mi Señor. Límpianos, haz catarsis en nuestras vidas, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, y ayúdanos a vivir en santidad. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer que realmente tenga valor eterno. Haznos caminar por esas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros, tus hijos, caminemos en ellas, en consagración e integridad, fidelidad a ti, Señor. Gracias, Señor. Pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Papá.